Buenos días, jóvenes. Vamos a seguir con el tema de conversiones, pero esta vez vamos a ver lo que son áreas y volúmenes. ¿Qué se entiende por área? Ustedes han escuchado muchas veces el término metros cuadrados. Por ejemplo, cuando tenemos que comprar un lote, un terreno, se habla de metros cuadrados. Entonces, ¿qué son los metros cuadrados? Es medir la dimensión de una figura que tiene un largo y un alto. Tiene dos dimensiones. Entonces, por decir, este terreno tiene 200 metros de largo y tiene, podemos llamarle ancho o podemos llamarle alto. De ancho tiene 25 metros. ¿Cómo calculo el área? Pues multiplicando el largo por el ancho. Entonces, el área va a ser igual el largo por el ancho. ¿Qué debo hacer? Reemplazar mis datos, que van a ser 200 metros por 25 metros. Entonces, este cálculo lo tienen que hacer siempre con el respectivo cuidado en su calculadora. Entonces me da 5.000 unidades, metro por metro, metro cuadrado. Entonces, esta unidad elevada al cuadrado es lo que me da la pauta que estoy hablando de ¿qué? De un área. Entonces, ¿qué otras unidades de longitud conocemos? Conocemos las pulgadas, conocemos los pies, conocemos los kilómetros, conocemos las millas, conocemos las yardas, etc. Entonces, ¿cómo sé que están al cuadrado o que estamos hablando de áreas? Porque tendrían que estar cada una de estas al cuadrado. Si no estuviesen al cuadrado, estamos haciendo simplemente una medición lineal. ¿A qué me refiero? Estoy tomando una cinta métrica y estoy midiendo una longitud. Esa longitud puede estar en metros, puede estar en pie, puede estar en kilómetros, etc. Es una medida solamente de una longitud. ¿Cómo me doy cuenta que estoy hablando de un área? Porque además tiene un cuadrado. ¿De acuerdo? Lo mismo sucede con lo que son los volúmenes. En los volúmenes ya entra una dimensión más. Es decir, si un área es en dos dimensiones, un volumen va a ser ¿en qué? En tres dimensiones. ¿Qué más voy a agregar a esto? Un espesor. Entonces, largo, ancho y altura. Entonces, ya estoy hablando de un volumen. Y cuando estoy hablando de un volumen, voy a tener ¿qué unidades? Si estoy hablando de metros o de centímetros, puedo hablar. Esta caja tiene de largo 30 centímetros, de ancho o de espesor tiene 10 centímetros y de alto tiene 15 centímetros. Entonces, si yo quiero hallar su volumen de una figura que tiene, de una figura regular de este tipo,
los prismas, los cubos. ¿Cómo se halla su volumen? Largo por ancho por altura. Reemplazo mis datos. Largo 30 centímetros, por 10 centímetros por 15 centímetros. Entonces hacemos este cálculo y nos da un resultado de 4.500 centímetros. ¿Pero qué? Centímetro por centímetro por centímetro, centímetro cúbico. Entonces, lo que parece incongruente, una medida de longitud, se vuelve una medida de volumen cuando esté elevada al cubo. Si ustedes ven o analizan, si tienen en casa para ver o algún otro momento que puedan salir y ven una jeringa, en la jeringa el volumen que nos está dando es en centímetros cúbicos, que también son llamados cc's, o también equivalen a mililitros. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué otras unidades podemos tener cuando estamos hablando de volumen? ¿Qué otras unidades conocemos? Cuando estamos hablando de volúmenes, podemos hablar de cualquier unidad de longitud elevada al cubo. Metro cúbico, centímetro cúbico, pulgada cúbica, pie cúbico, etc. Pero ¿qué otras unidades también son de volumen que conocemos y manejamos a diario? Los litros. ¿Verdad? No nos olvidamos, los litros son una unidad de volumen. Los mililitros, los centilitros, etc. Pero la unidad principal que se maneja de volumen generalmente es el litro. ¿Ya? Vamos a aprender también a hacer las diferentes conversiones. Si ustedes todavía no tienen en sus tablas lo que son las conversiones de volúmenes, pues agreguen estas. Un centímetro cúbico equivale a un cc o equivale a un mililitro. Un metro cúbico tiene 1000 litros. 1000 mililitros equivalen a un litro. Y por mililitros aquí se puede sustituir cc's o centímetros cúbicos. ¿De acuerdo? Entonces estas son las principales medidas de volumen que si no las tienen en sus tablas, pues agréguenlas. Y con esto nos vamos a hacer otro ejemplo para que puedan realizar la tarea.